mueve la presentación. Bien, ¿la están viendo ahí? Sí, Bueno, el ejercicio 1 nos propone, dada una celda electrolítica construida por un cátodo de níquel y un ánodo de grafito en una solución acuosa de cloruro de níquel de 1 por 10 a la menos 3 y pH 5, calcular cuál es el mínimo voltaje a aplicar para que circule corriente por la celda e indique qué reacción se dará en cada electrodo. ¿Sí? Y nos dan como datos el E0 de níquel, el E0 de oxidación de agua, que siempre estos datos los vamos a ver, creo que ya lo discutieron con Mauricio, como la reducción, igual el E0 es el E0, ¿no? No es oxidación ni reducción, ¿no? El E0 de cloruro, y no tenemos el E0 de hidrógeno, que sería la otra reacción posible, porque ella se considera dato. Entonces el E0 vale 0, ¿sí? Y esa se considera dato. Eso no va a aparecer en los ejercicios, pero esa la pueden usar perfectamente. Y nos dice que la presión de los gases es una atmósfera. Bien, ¿cómo haría? ¿Qué se les ocurre? ¿No? Ni idea o están tímidos. habría que ver qué reacciones ocurren primero. ¿Y cómo sabría para... Bueno, ahí va, ¿qué reacciones ocurre y cómo haría para saber cuándo ocurre? O cuál es... Calculando el potencial de la Así que lo primero que vamos a ver es qué reacciones pueden haber en el cátodo y en el ánodo y los potenciales a J igual 0. Eso sería como el paso número 1 y 2 del manual de resolución de estos ejercicios. Calculamos los CJ igual 0. Ahí el del hidrógeno, este lo voy a usar siempre yo, pero no siempre se puede usar. Esto se puede usar cuando la presión es 1 atmósfera y 25 grados, que es lo que generalmente usan los ejercicios. De repente Mauricio pone la otra, que es la más compleja. ¿Sí? Esto, el 0,059 surge de pasar del logaritmo neperiano al logaritmo base 10 por 2,303 y poner el RT sobre NF, pero el T ya lo pongo como 2,98. O sea que lo puedo aplicar siempre y cuando tenga una atmósfera de gases y 25 grados. Calculo el del agua, que es lo mismo, uso el mismo. El del níquel y el de cloruro. Esos serían los potenciales a J igual 0. ¿Sí? ¿Ven qué tenemos? Acá de repente nos hubiera contenido, de repente quedó trasbucada la transparencia, primero las reacciones posibles. Pero lo tenemos entonces. Colocados acá, y ahí están las reacciones. Entonces, en el cátodo podemos tener reducción de níquel o de hidrógeno, en el ánodo oxidación de agua o de cloruro. ¿Sí? Bien. Y tenemos los respectivos EJ igual 0. Yo acá lo puse en una gráfica densidad de corriente, voltaje. Esto no es necesario, pero a veces es muy gráfico para poder ver de qué estamos hablando. Y entonces, ¿cuál va a ser el mínimo potencial para que circule corriente por ahí, para que empiece a darse alguna reacción? sería la diferencia entre 0,93 y menos 0,95. Ahí está, estas son las catódicas. Estas son las anódicas. Así que esto es una electrólisis, así que tengo que ir dándole voltaje para que empiece a circular corriente. Así que voy aumentando por acá, y la primera que aparece es esta de acá, y esta, que es la del agua. O sea que en este caso se va a dar primero la del solvente en ambos electrodos. O sea, la formación de hidrógeno y de oxígeno. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces el delta B para que circule corriente. Que es precisamente la diferencia. Esta diferencia siempre va a ser así, no importa el pH, solo que se va a correr más hacia este lado si es más ácido, más hacia este lado si es más básico. ¿Sí? Bien. ¿Y qué reacciones van a ocurrir? La reducción del hidrógeno y la oxidación del agua. ¿Sí? O sea que este primer ejercicio, sencillo, ¿no? ¿Alguna duda?
No. No. Bien, como bonus track, si me preguntaran qué voltaje debería tener para que haya dos reacciones en uno de los electrodos, ¿cómo haría? Y podés tomarte una diferencia potencial mayor, por ejemplo, la de... ¿Podrían hacerlo con los datos que tiene el ejercicio? y- Creo que sí. Sí, ¿no? Como No, dice, acá no se puede, porque No se puede. acuérdense que después que se produce una reacción, ¿sí? Ya ese electrodo no está a corriente cero, a J igual 0. Por ejemplo, si la segunda que se diera fuera esta, ¿sí? Este tiene una determinada corriente, entonces este ya no está a J igual 0. Tendría que tener el sobrepotencial de hidrógeno en este punto, con esa corriente, pasar la corriente anódica y ver qué J igual 0 tiene este de acá. ¿Sí? Una consulta. Si vos de primera ya aplicarías una diferencia potencial mayor, ¿podría pasar que ocurran dos reacciones, por ejemplo, en el cátodo y una en el ánodo o no? Si vos partís de acá, ¿no? Entonces vas aumentando el voltaje. Sí. O sea que primero se va a dar esta, que es la que tiene mayor potencial o valor absoluto, y de este lado primero esta. O sea que si yo empiezo de cero a darle voltaje, primero se va a dar esta acá, y primero se va a dar esta acá, con esta diferencia de potencial. ¿Sí? Para que se dé esta otra, tengo que llegar acá. No, ¿Sí? pero ahí ya no estarías a un J igual 0. Ahí ya en el cátodo no estoy a corriente cero porque ya está esta andando, que debe tener una IJ igual, una corriente por acá. ¿Sí? Entonces ya no estoy acá. No, ¿Sí? perfecto. Lo otro que no pueden hacer es que sí, bueno, la diferencia acá es muy grande, acá es muy chica, esta se va a dar primero, o esta se va a dar primero, como dice yo. Porque probablemente pase, pero tienen que ver cómo es el sobrepotencial. Si esta es muy rápida, tiene una cosa así, y esta es muy lenta y hace así, se da esta primero, que es, por eso decíamos que acá en realidad no lo podemos ver, porque acá para saber cuál es la segunda que se da, tendría que tenerlo sobre potenciales. ¿Sí? Y ya, por ejemplo, si se da esta como segunda, este es el potencial catódico, pero este no es el anódico, porque acá está circulando corriente. Así que tendría que calcular qué corriente tengo acá, pasarla para el ánodo, la misma corriente catódica, la misma que el anódico, y ver el E a J distinto de 0 acá. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, acá habría corriente límite. En algún caso tampoco tengo los sobrepotenciales ni nada. Sí, porque el níquel está yendo al electrodo de níquel, entonces ahí va a pasar y En el cátodo, el níquel, el hidrógeno no tiene corriente, pero el níquel sí. ¿Sí? Cuando acá, cerca del electrodo, empieza a tener concentración cero de níquel, ahí voy a pasar de transferencia de carga a transferencia de masa de níquel. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el ánodo, pero con el cloruro. ¿Sí? Cuando acá el cloruro tenga concentración cero cerca del electrodo, podría tener corriente límite. Estos dos no. El solvente nunca tiene corriente límite porque el agua tiene los iones, H más y agua, ¿no? ¿Sí? sí. Bien. Pasamos al 2. Dice, se dispone de electrodos de diferentes materiales, platino, oro y grafito, con los que se va a construir una celda para utilizar una solución de ácido sulfúrico 0,1. Nos piden calcular la diferencia de potencial que se debe aplicar entre los electrodos si la celda se construye con electrodos del mismo material y se desea alcanzar una densidad de corriente de 5 mA por centímetro cuadrado. Suponga que ahora, en la parte B, suponga que ahora podemos combinar los electrodos. O sea, o en la parte A podía usar cualquiera de estos, pero en ánodo y cátodo tenía que usar los mismos. O sea, si usaba platino en uno, tenía que usar platino en otro.
Acá puedo combinar, puedo usar, por ejemplo, grafito en el cátodo y platino en el ánodo. ¿Sí? ¿Bien? Y nos dan como datos que las áreas son todas igual a 1, nos dan una conductividad chanfles. Y esto no era del primer parcial. Y nos dan el potencial del agua. El otro que deberíamos tener, pero como en el ejercicio 1 y como ya les comenté, es el del hidrógeno, que es el E0 al E0. Ese se considera que es dato. ¿Sí? Y nos dan una tabla de sobrepotenciales para el oxígeno y el hidrógeno correspondiente a los 5 mA sobre centímetro cuadrado, que es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Es esta tabla que tienen acá. O sea que este es el sobrepotencial de oxígeno a los 5 mA para cada uno de los materiales. Este es el hidrógeno para cada uno de los materiales. Ven acá una cosa interesante, que acá sacamos unos ejercicios que había antes y entonces no lo discutíamos, pero lo podemos ya discutir acá. Ven que el sobrepotencial del oxígeno, ¿cómo es? ¿Catódico o anódico? Anódico por ser Anódico. positivo. No digo porque mayor, sí. Y ven que es positivo. ¿Sí? Sobrepotencial del hidrógeno, catódico, y ven que es negativo. ¿Sí? Bien. Bueno, acá, si hacemos el manual que recién le comentaba de resolución de los ejercicios de la unidad 3, lo primero que tendríamos que ver son las reacciones, pero acá ya tenemos las reacciones, ¿no? Va a ser hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. ¿Sí? Podemos calcular el EAJ igual a 0, aunque no me lo piden, porque en realidad, como me van a pedir después la diferencia de potencial y va a ser 1,229 entre uno y otro, pero podemos calcularlo igual, tenemos el pH, así que lo podemos calcular. ¿Para qué será la conductividad? A ver qué aprendieron de la primera parte. ¿No? ¿Ni idea? Ya pasaron la primera parte y no quieren saber nada. Capaz que para sacar alguna concentración, Ya, la concentración la tengo, ¿no? la tenemos. 0,1. Para sacar la resistencia. En este caso es uno de los pocos ejercicios que no considero despreciable la resistencia de la solución. ¿Sí? Van a ver que en la mayoría de los ejercicios, por ejemplo el anterior, no teníamos en cuenta la resistencia, considerábamos que no era despreciable la resistencia de la solución. Si nos dan el dato de conductividad, pica acá, esto es un dato para calcular la resistencia de la solución. Bueno, ya tuvieron el práctico de curvas, así que ¿saben cuál es el efecto del sobrepotencial sobre el potencial de celda, o sea, sobre el potencial que me está dando el equipo? ¿Qué hace? ¿Que aumente o que disminuye? Ya, si tengo corriente va a haber sobrepotencial, en este caso de oxígeno y hidrógeno. ¿Qué efecto tiene eso sobre el potencial? El potencial disponible, digamos. En la electrólisis no era que aumentaba. Ahí, ¿sí? O sea que va siempre en contra nuestra. ¿Sí? En una galvánica ahí lo que va a hacer es al revés. O sea que siempre los sobrepotenciales van a oponerse a nuestros intereses. O sea, si es espontáneo, si es galvánico, va a restarse como el sobrepotencial catódico y el anódico. Si es electrolítico, va a sumar como o sea que voy a necesitar mayor potencial todavía para cargar esa batería. O sea que se va a sumar a los dos. En realidad, el de hidrógeno al resto se suma, pero que tiene el signo negativo, así que en definitiva, en concreto, en la electrolítica sumo los sobrepotenciales, en la galvánica los resto todos. O sumo el catódico, pero con signo negativo, que es lo mismo que y entonces calculemos entonces la resistencia y va a haber entonces en este caso un sobrepotencial que vamos a llamar sobrepotencial óhmico que va a ser el R por I. ¿Sí? El I ya lo tengo porque tengo la J, tengo el área, así que el I va a ser 5 mA. ¿Sí? O sea, igualaste el sobrepotencial a R por I. No, tengo que sacar el sobrepotencial óhmico. El sobrepotencial óhmico es R por I, exacto. ¿Sí? Eso siempre. ¿Sí? El I ya lo tengo, que es J sobre
intensidad es J por área, pero el área vale 1, así que este es este por este. ¿Sí? Acá falta un cuadrado, ¿no? Si no sería longitud, no área, ¿no? Ahí se me va este y me queda 5 millones. Bueno, las reacciones son esas, como vimos, podemos calcular esto, en realidad no lo precisamos, pero siempre no está de más. Calculábamos los EJ igual 0, de vuelta como es 25 grados, presión en la atmósfera, puedo usar esto, así que es la más sencilla de todos. Y calculo entonces la resistencia, ¿sí? Como hacían en los ejercicios de conductividad, ¿sí? Conductividad igual a 1000, para esto dependía de las unidades, ¿no? Si eran equivalentes o como vieran, por conductancia sobre la molaridad, ¿sí? Y ahí entonces despejamos el área, ¿sí? Y esto, como el área es 1, ahí me va a quedar el R por I va a ser esto por 5, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, el delta B para una electrolítica va a ser el E del ánodo menos E del cátodo más R por I, ¿sí? Si estuviera en una galvánica, acá sería menos R por I, ¿sí? Bueno, si fuera a corriente cero, bueno, no tendría esta resistencia, ¿no? Entonces tendría esta diferencia que es el famoso 1,229. Ahora, lo que voy a tener que hacer es calcular cuál sería el potencial anódico, restándole a este, perdón, sumándole a este el anódico y restándole a este el catódico, que como es negativo, lo estaría sumando, ¿sí? Y este va a ser el E0, que calculamos acá, más el sobrepotencial. Y el sobrepotencial va a depender de qué elemento use para, ¿sí?, esa reacción, ¿sí? O sea que si uso platino voy a tener en el ánodo 1,43 y en el cátodo menos 0,56. ¿Sí? Este lo sumo y este lo resto, pero como tiene negativo se va a sumar. Así que acá ya podríamos ver con estos datos nomás cuál es el metal que me hace menor diferencia de potencial. Acá estaría en 1,99, acá ya me pasaría más de 2, y acá estaría arriba de 2, así que me conviene utilizar platino. ¿Sí? ¿Se entiende? Si voy muy rápido, díganme, yo no los quiero aburrir. Sí, entiendo. Esto porque me pedían que usara el mismo material. Después lo vamos a combinar los materiales y de repente me conviene cambiar alguno de estos. Pero la idea va a ser la misma. ¿Sí? Ahí entonces ya este va a ser independiente del material que use. Esto es la resistencia de la solución, ya lo puedo calcular. ¿Sí? Ya que a la diferencia que obtenga con los EJ distintos de 0, o sea, con el EJ igual a 0 más el sobrepotencial, le voy a tener que sumar esto. Sumar porque es en electrolítica. Si fuera en galvánica, lo restaría. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el E anódico va a ser el E a J igual 0 más el sobrepotencial anódico. El E catódico va a ser el E a J igual 0. En realidad debería ser menos el catódico, pero este es negativo, así que acá me queda como sumado también. ¿Sí? Para no hacerse lío con los signos, yo lo que les digo siempre, pero pueden usar el criterio que a ustedes les pinte, ¿sí?, es siempre que estoy en electrolítica, los sobrepotenciales van a hacer que necesite para cargar esa pila mayor potencial. Siempre que esté en galvánica, todos los potenciales lo que van a hacer es reducirme el potencial efectivo que tengo, ¿sí? Y ahí no se complican con los signos. ¿De acuerdo? Igual lo vamos a ver bien cuando veamos la unidad de acumuladores, vamos a ver precisamente. Bueno, ahí tienen la reacción, acá lo puse de vuelta sobre un diagrama, esto de vuelta no es obligatorio, a mí me parece que es bastante más gráfico y lo pueden ver más fácilmente, pero si no, no tienen por qué poner. Este sería el potencial de equilibrio, ¿sí? De vuelta, como es la reacción de un solvente, no importa qué pH va a estar, siempre va a ser 1,229, si es más ácido se va a correr más para acá, si es más básico se va a correr más para acá, pero siempre va a ser este valor. Y ahí usé el platino, que es el que tenía menor, y entonces el catódico se va a mover para acá, negativo, el anódico se va a mover para acá, positivo. Como ya tengo los valores a 5 mA,
¿sí? Lo que tengo que ver es en la tabla cuánto sería el potencial para cada uno de ellos. Ahí le sumo lo que ya me pongo de la tabla y saco los potenciales de cada uno de ellos. ¿Sí? Y le sumo el 0,107. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ese. Bien. Ahora, en la segunda parte, me dicen que puedo combinar los electrones, que puedo poner, pero que esto, en realidad, yo lo resolví así, todo paso a paso para que lo vieran. Como les decía hoy, ustedes podían ver acá, venir simplemente acá y decir, uso platino porque esta diferencia es 1,99 y los otros están arriba de 2. ¿Sí? O sea que no precisan hacer ni los EJ igual 0 ni nada. ¿Sí? Como nos piden la diferencia de potencial, sí tenían que calcular el ómico, porque ese lo tienen que calcular de acá. ¿Sí? Pero con esto ya podían saber qué material hacían. Es más, para la parte B ya pueden ver acá cuál les conviene, ¿no? ¿Cuál usarían? Viendo solamente la tabla. O sea, si nos basamos en que tenga menor potencial porque es electrólisis y gastaríamos menos trabajo, el de platino. Acá usaría grafito para el ánodo, que es el que tiene menor potencial, platino para el cátodo. Ah, bien. ¿Sí? Una pregunta, profe. Me quedó una- Sí. ¿Puedes poner para adelante, por favor? ¿Puedo? Y para adelante. Unas diapositivas. Acá. Ahí ese potencial que calculaste es el que nos pedía. No, este es el potencial a J igual 100. Ah, claro, está. ¿Sí? Bien. Es este de acá y este. Que en realidad no me lo pedía, pero ya que estaba, ya como tenía los datos, lo podía calcular. Eso es Está. lo que les decía, que en este caso no necesariamente lo tienen que calcular, pueden no calcularlo. Ustedes saben siempre que si las reacciones son del solvente, siempre la diferencia va a ser 1,229. ¿Sí? O sea que esto siempre les va a dar. Lo que va a pasar es que si es más ácida la solución, se va a correr los dos para acá. Si es más básica, se va a correr los dos para acá. Pero siempre van a tener eso. Siempre que sean las reacciones de agua, ¿no? Si hay alguna otra reacción antes, por ejemplo, si se reduce el cobre antes, ahí ya no. ¿Sí? O sea que siempre que el solvente sea agua nos va a dar eso. Siempre que el solvente sea agua, va catódico y anódico, ¿no? ¿Sí? Ah, Voy a tener esta diferencia. ¿Sí? Vieron que en el anterior pasaba lo mismo, era otro pH. Ahora se lleva aquí. Va a integrar otro pH y la diferencia era la misma. ¿Sí? ah, Entonces, genial. como este era menos ácido, se corrió más para acá. ¿Sí? Bien. Esto en realidad no tenían por qué calcularlo, pero ya que lo tenían ahí, de repente les queda más claro. Yo para hacérselo, como es lo primero, se los hago con todos los detalles. ¿Sí? Esto es para cualquiera de las combinaciones de los metales. Esto es la de la solución. Para esa corriente voy a tener esta sobrepotencial ómico. ¿Sí? Y acá lo único que hacemos es sumarle el sobrepotencial. Que en realidad el de vuelta del cátodo lo estoy restando, pero es negativo, así que en realidad lo sumo. O sea que cualquiera de los dos lo que hace es que necesitamos más potencial para cargar esa batería. ¿Sí? Además, en este caso, como la solución tiene una cierta resistencia, le tengo que sumar todavía esa diferencia de potencia. ¿Sí? Ahí va, genial. Bueno, ahora la parte B, entonces lo que puedo hacer es cambiar o intercambiar metales. ¿Qué es lo que no va a cambiar de esto cuando cambie los metales? La forma de la gráfica en sí. Primero el EJ igual 0, ¿no? Por eso no depende de qué metal tengo, porque eso lo que me va a cambiar son los sobrepotenciales, pero no el EJ igual 0. Este va a seguir siendo el hidrógeno SPH, este va a seguir siendo el de agua SPH.
¿Sí? Lo otro que tampoco va a cambiar es la resistencia óhmica, o sea, el 0,107. Este no depende de los materiales, sino que depende de la resistencia de la solución. ¿Sí? Así que eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es estos valores, que son los del sobrepotencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y ahí tenían la tablita y lo que yo les decía. Acá combino entonces el menor valor anódico con el mayor valor catódico. O sea, obtengo la menor diferencia. En este caso sería el de hidrógeno, el de platino y el de grafito. ¿Sí? O sea, que lo podían sacar simplemente con la tabla. Yo les hice todo eso para que se entendiera bien. Bueno, tenían que calcular también el delta D porque se los pedía, ¿no? ¿Sí? Acá en este caso ven que disminuyó la diferencia de potencial con respecto a usar este como electrodo anódico. ¿Sí? Y ven que el potencial, en este caso, y en la parte A es mayor al potencial de equilibrio. Siempre el menor potencial es el de equilibrio. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. ¿Se durmieron todos? ¿Sí? ¿Sigo? Hola. Sí, sí, se entiende. Bueno, me voy al 4. Una solución de 0,01 molar de sulfato de cobre a 25 grados se neutraliza en un ánodo inerte de platino y un cátodo de cobre, manteniéndose la corriente constante a 200 mA. La electrólisis se realiza en una celda con compartimentos separados. Calcule la concentración de cobre cuando comienza a desprenderse hidrógeno en el campo. En este momento, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido desde el inicio de la electrólisis? Como datos nos dan el E0 de cobre, 0,337, el pH, la presión de los gases es 1, volumen 1 litro, y nos dicen que consideremos despreciable el sobrepotencial para la deposición de cobre. ¿Sí? Bien. Imagínense que aparece esto y ¿qué hacen? ¿Cómo arrancan? ¿Qué empezarían haciendo? Habría que ver cuándo se desprende hidrógeno en el cátodo, que eso lo podemos ver con el potencial de la Bien, de vuelta, lo que haríamos es, acuérdense, manual de resolución, reacciones posibles, 2 J igual 0 de cada una de ellas. ¿Cuáles serían las reacciones posibles acá? La reducción del hidrógeno en el cátodo, que nos dicen que se da, Bien, y además, reducción del cobre. reducción de cobre y de hidrógeno en el caso, perfecto. ¿Qué más? Tiene que haber una anódica, La del agua. por lo menos. Ahí En el está, agua. el agua. Y acá, como no la vamos a usar, no nos dieron ni siquiera el valor, pero es el famoso S1229, el D0. Así que bien, nos pide. Entonces, primero, ¿qué se va a dar? ¿Cobre o hidrógeno? ¿Qué se va a reducir primero? Cobre, ¿Por? por la letra. No, pero No, eso es bueno. La intuición yo lo usaba mucho cuando no tenía ni idea de qué hacer con algún ejercicio. Es más, salvé algún examen diciendo, ¿cómo hiciste para salvarlo? Y bueno, con los datos que me daban, tenía que ser así, aunque no entendía qué estaba haciendo. Pero bueno, en este caso lo que pueden hacer es calcular los CJ igual 0. ¿No? Tenemos el E0 y tenemos la concentración. Tenemos el E0 de H más y tenemos el pH. Así que ahí pueden obtenerlo. ¿Sí? Entonces, si fuera la de acá hubo un problema con la... sí, acá entonces tenemos catódicas, hidrógeno y cobre. Anódica la de la, ¿sí? Salió anticipado. No sé qué pasó con la...
con la animación. ¿Sí? Entonces, olvídense de este que está en el cuadrito. Sí, medio tonto. Para que circule corriente, aunque no me lo pedían, lo que va a pasar es que tengo que ver cuál es la primera catódica y la primera anódica. ¿Sí? Entonces, voy aumentando por acá. La única catódica anódica es esta, si te cae el agua, así que va a ser a este potencial. Y la primera catódica va a ser la de cobre, por eso será el cobre antes que el hidrógeno. ¿Sí? Más allá de lo que decía la letra. O sea que para esta diferencia de potencial, esta de acá, ya empieza a circular corriente. Fíjense, si no existiera el cobre acá, para que circulara corriente precisaría esta diferencia de potencial, como ya vimos, que es la de solvente. Así que mucho antes que la del hidrógeno se va a dar la de cobre. ¿Sí? ¿Podrías explicarlo de nuevo? Perdón. Sí, porque con la presentación, al aparecer esto primero quedó. ¿Sí? Tengo. Volvamos como si no estuviera esto. Planteo, ¿qué reacciones catódicas puedo tener? Hidrógeno y cobre. Reacción anódica, simplemente la única que puedo tener es la del agua. Podría tener la de sulfato, pero es muy, muy alta, es casi inerte, así que no puedo. ¿Sí? Bueno, ahora calculo los CJ igual 0. Este es el de cobre, este es el de hidrógeno, este es el del agua. ¿Sí? De vuelta. Si la pregunta hubiera sido como el ejercicio 1, ¿qué reacciones se van a dar primero o qué delta B preciso para que circule corriente? Tienen que buscar las que están más cerca. O sea que voy aumentando el voltaje, voy aumentando el delta B, y lo primero que va a aparecer es corriente cuando llegue a esta diferencia de potencial. O sea, la del agua menos la de cobre. A estos 0,67 volts. ¿Sí? ¿Y no se empieza desde voltaje igual 0? El voltaje igual 0 no tengo, así, no. O sea, la cruz 0, 0. Claro. ¿Acá? Sí. No, siempre voy a tener, en realidad es porque pueden ser positivos o negativos. Yo puedo tener reacción entre dos positivos, lo que tengo que tener es una diferencia de potencial, ¿no? O dos negativos. Podría tener uno por acá y con esta diferencia de potencial, ¿no? ¿Sí? Bien. Claro. Yo tengo que ver cuál es la reacción anódica y cuáles son las catódicas. Y ver cuál de ellas tiene la menor diferencia de potencial. ¿Sí? O sea, que lo que voy a ir haciendo es como hicieron ustedes en curvas IB. Van a ir aumentando el voltaje hasta que aparezca corriente. ¿Sí? En las curvas IB ustedes enseguida tienen corriente porque este electrodo en el ánodo era de cobre. Entonces la diferencia entre cátodo y ánodo era 0. Entonces enseguida circulará corriente. ¿Sí? Es como si yo tuviera además acá la reacción de oxidación de cobre. Entonces ahí sí, ahí no preciso con un infinitésimo de delta V empieza a circular corriente. Pero ¿qué les pasó cuando hacían la última parte de la curva corriente potencial? Hacían que la corriente fuera 0 y tenían que aumentar el potencial para que llegara a la del solvente. Bueno, acá es lo mismo. Acá, como el electrodo de anódico es de platino, ¿sí? No se va a dar la oxidación de cobre. Entonces tengo que ir aumentando el potencial hasta que llegue a la menor diferencia entre una reacción catódica y una anódica, que va a ser esta de acá. ¿Sí? ¿Se entiende o voy a volver? Está bien, sí. ¿Sí? ¿No? Más o menos díganme porque si no entienden esto. ¿Sí? Hola. Sí, se entiende. Bien. Así que las primeras reacciones que se van a dar va a ser esta y esta. ¿Sí? Después. Ahora lo que me dicen es que el sobrepotencial de cobre es 0. ¿Sí? De deposición de cobre es 0. ¿Eso qué significa? Vieron que recién hacíamos el sobrepotencial con distintos metales y daba como una curva de Tafel, ¿sí? Si nos dicen eso, significa que el sobrepotencial de transferencia de carga es 0, o sea que yo voy aumentando, ¿sí? La corriente y no va a cambiar el voltaje, o sea, como que si me moviera por acá, por una recta, ¿sí? Perpendicular al 0,278, ¿sí? ¿Entiende? ¿Y cómo es que dice? Dice, considera despreciable el sobrepotencial para la deposición de cobre. O sea que Tafel para cobre es 0.
el potencial de transferencia de carga es 0 para cobre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que va a pasar acá en la gráfica, de vuelta, esto no tienen por qué hacerlo, pero lo que resulta bastante gráfico es como si yo me moviera por acá, a este valor. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y bueno, en este caso, como la letra me dice que lo voy a depositar a 200 mA, es hasta que llegue a 200 mA. ¿Sí? O sea que voy a estar por acá. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Sí. Bueno, entonces, al irse depositando cobre, va a ir disminuyendo su potencial a J igual 0, ¿no? Acuérdense que este J igual 0, ¿cómo lo calculábamos? Un NERS. Ahí está, el de 0, que se nos va a cambiar, y NERS, que a medida que yo deposito cobre, va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces se va a ir corriendo para acá, ¿sí? Se va a ir corriendo para acá. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Hasta cuándo puedo depositar cobre sin que se desprenda hidrógeno? Que es lo que me pedían, ¿no? Ya me pedían. No te vayas. Calcular la concentración de cobre cuando comienza a desprenderse hidrógeno en el campo. O sea, cuánto puedo depositar de cobre antes de que se empiece a desprender hidrógeno en el campo. Y hasta que, o sea, como se va a ir corriendo para la izquierda, va a ir aumentando la diferencia potencial, pero vos no podés superar la diferencia potencial con el hidrógeno, porque si no, ahí sí. Ahí está. Yo no Va a puedo prender. pasar este valor de acá, este valor. Claro, ahí va. Puedo llegar a este valor catódico, pero si me paso de este valor catódico, se va a dar acá la segunda reacción, como vimos hoy. ¿Sí? Claro. Entonces, puedo ir consumiendo, depositando cobre, va a ir bajando el EJ igual 0 hasta que llegue hasta este valor. ¿Sí? Entonces, podría calcular qué concentración es esa, bueno, la que tengo acá. ¿Cómo haría? ¿Cómo, perdón? ¿Está claro lo que dijo Pablo, sí. Pablo? ¿Sí? ¿Se entendió lo que dijo Pablo? Sí, sí, sí. O sea, este se va a ir moviendo para acá porque va a ir perdiendo concentración. Yo puedo seguir, no hay problema, solo deposito cobre, en realidad por acá porque es a 200 miliamperes, ¿no? ¿Sí? El problema, ¿hasta dónde puedo llegar? Y hasta acá. ¿Sí? Ahí empezaría a darse la segunda reacción, que es lo que no quería. ¿Sí? Bien, yo puedo calcular qué concentración de cobre tengo ahí, o en definitiva, que es lo que me pedía la letra, cuánto cobre me queda en la solución cuando yo llegue ahí. O sea, no tenés que calcular el potencial J diferente de 0 y poder ponerlo en algo. Si tuviera un sobrepotencial no despreciable, eso sería lo que tendría que hacer. Acá, como el sobrepotencial de transferencia de carga es despreciable, ¿sí? Este va a ser así y va a ser así. Entonces, no preciso hacer eso que decís. Pero entonces, yo puedo mover este potencial hasta acá. Eso está claro, por lo que decía Pablo, ¿no? Por lo que estuvimos viendo, o no, o alguien no lo entendió. Sí, sí. Entonces, puedo calcular cuál sería el EJ igual 0 de cobre si estuviera acá. Ahí va. El E0 es el mismo y lo que va a cambiar es la parte de NERS. Con eso calculo qué concentración tengo de cobre cuando estoy acá. Y usando este valor. Y que es el límite al cual puedo llegar sin que se desprenda hidrógeno. O sea, el EJ diferente de 0 sería el menos 0,32. Sí, en este caso no uso el EJ distinto de 0 por lo que les decía, porque TAFEL vale 0. Este va a ser así, como les puse acá la flecha, y voy a trabajar una determinada corriente que me la fija la letra, que es esta. ¿Sí? Lo que voy a hacer es depositar cobre sin que se desprenda hidrógeno. Entonces este se va a ir moviendo. ¿Hasta cuándo lo puedo mover? Y hasta acá. Entonces puedo con este valor calcular el nuevo J igual 0 de cobre. ¿Sí?
Y ese nuevo J igual Bien. 0 de cobre, ¿de qué va a depender? Y bueno, del E0 no, porque no cambió de temperatura. Va a depender de la concentración. Entonces, puedo calcular qué concentración tendría la solución de cobre si el E0 de cobre, el EJ igual 0 de cobre me da acá. Por eso en este caso no preciso el J distinto de 0. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tendría, esto se va a ir corriendo para acá a menos 200. ¿Sí? Y calculo el nuevo potencial para el valor máximo que puedo tener, sin que se deposite cobre. ¿Sí? Y ahí me da que la concentración final de cobre es esto, o sea que prácticamente pude depositar todo el cobre. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy de vuelta. ¿Se entendió? Bien. Ahora, lo otro que me pedían es el tiempo que incurrió eso. ¿Y ahí cómo hacemos? Esta parte está bien, ¿no? ¿Se entendió, no? ¿O quedó alguna duda? O sea que lo que voy a hacer acá es ir depositando cobre a esta corriente. Este se va a ir corriendo para acá porque va cambiando la concentración. Y bueno, cuando llegue acá, un infinitésimo antes lo paro. Entonces, sabiendo este valor, este sería el nuevo J igual 0 de cobre, puedo calcular qué concentración tiene que tener el cobre para estar acá. ¿Sí? O sea que en realidad lo que está pasando es que se está depositando cobre a esta velocidad, con esta corriente. ¿Sí? Yo puedo depositarlo, hasta que llegue acá. Si acá ya empezaría el hidrógeno. ¿Sí? Esto de vuelta porque tengo sobrepotencial cero de transferencia de carga. O sea, si yo tuviera que graficar esto, sería así y así. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Está claro entonces de dónde sale esta concentración de cobre? Sí. Bien, lo que me piden ahora es qué tiempo utilicé. Y esto ya lo tendrían que ver con lo de la parte del primer parcial. ¿Cómo hacían para calcular el tiempo si tenían una cantidad depositada? Con la intensidad. Ahí va, intensidad de dato. ¿Sí? Y la carga. Una carga. Y bueno, el tiempo va a ser I por T. Pero yo tengo la carga, porque ¿qué tengo? La masa depositada. O sea, la Masa depositada. Ahí. Así que uniendo las dos, ahí calculo la carga. En realidad podría no calcularla la carga porque hago esto igual a esto. O sea, tiempo igual a NFN sobre intensidad y ahí ya lo saco. ¿Sí? Pero ahí ya lo calculamos la carga igual y con eso y la corriente sacamos el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, ahora viene el siguiente que es un poquito más difícil. Que en realidad es parecido a este, es casi igual a este, solo que ahora lo vamos a hacer en como en la práctica de curva corriente potencial, en un solo compartimento. ¿Sí? Nos piden entonces una solución de vuelta de sulfato de cobre 0,1, 0,5 molar en sulfúrico, se electroliza entre un ánodo de platino y un cátodo de cobre y la intensidad se mantiene constante. Nos piden calcular la concentración de cobre en la solución cuando comienza a desprenderse hidrógeno en el campo. O sea, lo mismo que hicimos en el ejercicio 4. Bueno, después vemos las siguientes partes, pero hay que ver si con el agregado de sulfúrico o con la variación de área puedo hacer que cambie la respuesta de la parte A. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar en este caso con respecto al anterior? Que tengo un único compartimento. ¿Sí? De vuelta, el sobrepotencial de Tafel para cobre despreciable. No nos dan la corriente, esto porque usamos una corriente cualquiera, no nos piden después calcular el tiempo ni la carga, así que por eso no nos dan la corriente. Bien, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar acá? ¿Por qué les decía que es un poquito más difícil? Ya las fracciones son las mismas, ¿sí? Calculo el SJ igual 0, de vuelta puedo depositar cobre hasta que aparezca el hidrógeno,
¿Sí? ¿Pero qué va a cambiar acá? Vamos a ver el diagrama que tenía acá, que pensé que lo había hecho de vuelta. O sea, de vuelta tengo esto, ¿no? ¿Sí? No sé si con esos valores, porque ahora el pH es distinto. Este sí, este va a ser el mismo, porque creo que la presentación era la misma, ¿no? O sea que de vuelta tengo como reacciones estas dos posibles y esta. Esta se va a dar primero, esta es la única que hay, así que en general no se va a dar esta. De vuelta, si al depositar cobre, este se va a ir corriendo para acá, y de vuelta puedo depositar cobre hasta que llegue al J igual 0 de hidrógeno. Pero ¿qué es lo diferente? ¿Por qué se complica un poquito más? Puede ser que no sea despreciable sobre el potencial. No, el sobrepotencial es igual, es el 0 también. Ahora, como estamos en un único compartimento, ¿qué está pasando con la reacción anódica? Se está generando H+. Si se genera H+, ¿qué pasa con el pH? Está disminuyendo. Disminuye. Entonces, ¿qué pasa con este J igual 0? Disminuye también. Este va a ir aumentando, se va a ir corriendo para acá. Hoy en el ejercicio anterior decía, papita, acá me pongo, hasta que llegue acá, puedo depositar todo el cobre que se me pinte. Pero ahora este se mueve para acá como hoy, pero esto se va a mover para acá, porque como tengo un único compartimento, se está cambiando el pH, está disminuyendo el pH, o sea que está aumentando esto, como decíamos hoy. Esta diferencia es la misma, pero si cambio el pH, este se corre, si disminuye el pH para acá, si aumenta el pH para acá. Lo mismo para este. ¿Sí? Entonces, ahora es como una doble acción, ¿no? Yo este lo corro para acá y este para acá. De vuelta lo que tengo que hacer es calcular hasta qué momento puedo depositar este sin que se llegue a este. Pero ya en este no está fijo. Este se mueve para acá. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia con este y con el anterior? Sí. Bueno, ¿cómo la haría? Consulta, si es la misma, si son las mismas reacciones, no entendí por qué una pasa y otra no pasa. Porque en el otro teníamos compartimentos separados. Está, bien. Entonces, por más que se genere en el compartimento anódico, estaba cambiando el pH, pero en el Bien. catódico no. Gracias. Ahora, como es en el mismo compartimento, ahora sí me está cambiando el pH. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo haría? El EJ igual 0 del oxígeno no cambia igual, ¿no? O sea, no se mueve. El EJ igual 0 de... O sea, de la Sí, oxidación. cambia, va cambiando también, pero en realidad para el ejercicio no nos cambia para nada, porque no me piden ni el delta B, ni me piden la potencia. Claro, solo la diferencia con el compuesto. Sí, o sea que en realidad me va cambiando, o sea, va cambiando igual que este. Siempre tiene que haber 1,229 de diferencia entre los EJ igual 0 de uno y otro. Pero este no me importa porque no lo voy a utilizar para nada. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos dos posibilidades. No sé cómo están si alguno hizo la carrera por ingeniería o si la hizo por química. ¿Sí? Yo tenía un profesor en mecánica que siempre decía que los químicos resolvíamos de una manera y los otros, los que más ingenieros, de otra manera. Si no hay ecuaciones, no lo entendía. Si yo lo veo como químico, lo que puedo suponer es, bueno, supongo que todo el cobre se consume antes de que se da la reacción de hidrógeno. Entonces no me preocupo. ¿Sí? ¿Y cuánto cobre puedo consumir? Y bueno, lo que puedo consumir de cobre es el 0,1. ¿Sí? Entonces veo con esa concentración hasta que EJ igual 0 llego. ¿Sí? Ahora, cuando yo consumí 0,1 de cobre, ¿cuánto obtengo de hidrógeno? La misma reacción La mitad. voy a tener el doble de hidrógeno, ¿no? Por cada molécula de ácido sulfúrico voy a tener 2 de H+. ¿Sí? O este tiene carga más 2 y este más 1.
Entonces, o sea que por cada 0,1 de este voy a obtener 0,1 de 0,2 de este. ¿Sí? Y ahí con eso veo que a qué potencial llego y compruebo la hipótesis de que se consumió todo el cobre. ¿Sí? La idea va a ser entonces de vuelta ver, igualar el potencial de cobre con el hidrógeno. Cuando el hidrógeno se llega al nivel de hidrógeno, esto se empieza a desprender, lo que vimos hoy, ¿no? Hoy acá, como bien decía Pablo, yo puedo depositar cobre sin que se dé el hidrógeno hasta que llegue acá. La diferencia ahora va a ser que esto se va a mover para acá. ¿Sí? Entonces no puedo tomar este valor, porque mientras estoy depositando cobre, acá se genera H+, este se corrió para acá. ¿Sí? Pero puedo suponer que el cobre se consumió todo, con eso sé la variación de hidrógeno, porque va a ser la misma por 2, entonces sé el EJ igual 0 de hidrógeno, y ahí verifico qué concentración tendría de cobre para que se verifique esa suposición de que el cobre se depositó todo. Si de vuelta tiene que darse esto, este sería el EJ igual 0 de hidrógeno, este sería el de cobre, ¿sí? Entonces, supongo que el cobre tiende a 0, entonces la variación de cobre es 0,1, la variación de hidrógeno es 0,2. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Sí. Sí. ¿Sí? O sea que por cada electrón voy a tener 2 de cobre, por acá voy a tener 1 de hidrógeno. Así que acá se va a generar el doble de hidrógeno y H más que lo que consumí de cobre. Entonces, con estos valores puedo obtener el potencial. ¿Sí? Acá es 0,059, este valía 1, más 0,2, y el de cobre, y ahí obtengo la concentración de cobre que tendría cuando se igualaran estos. ¿Sí? Ahí me da la menos 12, o sea que la intuición era buena y verifico que efectivamente puedo suponer que todo el cobre se consume. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos resolver también a la manera de ingeniería con cuentas. ¿Y qué cambiarían de acá? Acá, en lugar de poner 0,2, que sería lo que yo supongo cuando todo el cobre se consumió, podría poner acá un 2x y acá un x, o 0,1 menos x. ¿Sí? Entonces lo hago al estilo ingeniería. ¿Sí? Este va a ser más 2, y ahí despejo la x y va a pasar 1. ¿Sí? Sí. Me quedó una duda, profe. Sí. ¿Por qué vos suponés que se consumieran 0,2 de hidrógeno? Lo ves acá de repente mejor, ¿viste? Por cada 1 de cobre tengo 2 electrones. Por cada 1 de hidrógeno tengo 4. O sea que cuando o si lo ves con normalidad, de repente, no sé cómo lo ven mejor. Lo ven acá, ven que por cada molécula de sulfato tengo 2 de H+. Acá tengo Ahí va, está. una sola de cobre. No sé cuál de las maneras lo ven mejor. Si lo ven por electrones o si lo ven por normalidad. ¿Sí? O sea que cada vez que consumo 1 de cobre, estoy obteniendo 2 de hidrógeno, porque acá por cada molécula tengo 2. ¿Sí? Ah, sí, bien. ¿Bien? O sea, la idea va a ser la misma, este ejercicio la misma que esta, que la que hicimos hoy. Acá no hice todos los diagramitas, se ve que no. ¿Cuál es la diferencia? Es que esto se está moviendo, porque estoy generando H+ en el mismo compartimento. Entonces, claro, tengo que ver dónde se intersectan. Hoy lo que hacía era, bueno, llevo este hasta acá y veo qué concentración tendría el cobre si el EJ igual 0 de cobre estaría acá, que es cuando se empieza a desprender. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Bien. La parte B nos dice, es posible que por el agregado de sulfúrico a la solución se
En la solución inicial se logra que se desprende hidrógeno antes que se deposita cobre. Explique. ¿Y ahí qué contestaría? No, profe, ya robé unos puntos, me voy. Y si agregas ácido sulfúrico, lo que está pasando es que el pH va a seguir disminuyendo. Y entonces, O sea que se va a seguir corriendo antes. Entonces sí puede ser, es posible. Sí. o sea, ¿qué tendría que pasar para que el sulfúrico, para que el H más se diera antes que el cobre? Que agregaras tanto de hidrogenones que pasara el J igual a 0, o sea, sea más alto que el de cobre, ¿no? Ah, Claro. perfecto. Exactamente eso. Sí, o sea, que tengo que tener que este valor, esto puede ser igual desde el anterior, pero creo que son iguales. Este lo tendría que pasar para acá adelante. ¿Sí? O sea que el EJ igual 0 de hidrógeno esté antes que este. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Entonces lo que hacemos es, bueno, entonces si vos querés eso, lo que hago es ver cuál sería el EJ igual 0, cuál sería la concentración hidrogeniónica para que el EJ igual 0 de hidrógeno esté a 1 mayor que este. O sea, me paro en este valor y calculo cuál sería el EJ igual 0, con el EJ igual 0, perdón, con el EJ igual 0 calculo la concentración de H+, y con eso el pH. ¿Sí? ¿Está claro? Muy rápido, muy enredado. está claro. Bien, entonces lo que hacemos es eso. Ahí, entonces, como bien decían ustedes, para que se dé primero el hidrógeno que el de cobre, tendría que tener el EJ igual 0 de hidrógeno mayor al de cobre. Entonces me paro en el de cobre y veo cuál sería el pH si el EJ igual 0 de hidrógeno valiera esto. O sea que todavía tiene que ser menor a esto, ¿no? El pH menor a esto. Y ahí me da una disparate. Así que es prácticamente imposible que se dé el hidrógeno antes que el cobre. ¿Sí? Pero está clara la idea. Sí, Esto aparece en varios de los ejercicios de parcial y de examen, qué pH debería tener usted para que se diera primero hidrógeno, que el otro, qué variación de pH haría para que se diera primero un metal antes que el H más cuando una vez pasado a los fondos. ¿Sí? sí. Bien, en la parte C nos pedían si es posible que por variación de área de la superficie del cátodo se logre que se desprenda hidrógeno en vez de depositar cobre a partir de la solución original. ¿Y ahí? Ahí en realidad lo que va a cambiar con el área es que va a cambiar el J, pero no quién se va a dar primero. El que se da primero es el J igual 0, o sea que no circula corriente, así que el área es totalmente independiente de todo esto. Si con esto no lograría cambiar que una reacción se dé antes que la otra. Como vimos recién, para que se dé una reacción antes que la otra, el EJ igual 0 tiene que ser mayor a la otra. Y el J lo que me va a cambiar, el área lo que me va a cambiar es la densidad de corriente que pasa por ese electrodo. Así que con esto no consigo nada. ¿Sí? ¿Cómo la vamos llevando? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, se entiende. 6. Se pretende separar plomo y estaño por reducción electrolítica a partir de una solución que contiene inicialmente estaño en 1 por 10 a la menos 2 y plata en 1 por 10 a la menos 4. Determine qué metal se deposita primero, se indique si se puede realizar una separación eficiente mediante este método y se determina el mínimo pH que puede tener la solución para que el desprendimiento de gas no se produzca, o sea que no se produzca H2 antes de que se haya retirado el 99% de los metales de la solución. Nos dan los datos, el E0 de estaño, el E0 de plomo, y no está el dato acá, pero el E0 de hidrógeno es dato, es 0. ¿No? ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos?
Hay que verlo. Punto 1, reacciones posibles, reducción de plomo, de estaño y de H+. En el ánodo, reducción de agua, que acá ni siquiera me ponen los datos, así que de vuelta, la parte anódica en este caso no la voy a utilizar para nada. Pero tiene que haber una anódica para que circule corriente, ¿no? ¿Sí? Bueno, y esto es interesante porque si uno seguía en los E0 en lugar de los CJ igual 0, uno podría pensar que se da plomo primero. Ojo que los de Fisicoquímica 104 son muy tramposos, yo los trato de controlar, pero no siempre puedo, ¿sí? Tengan en cuenta que el que tienen que ver es el EJ igual 0, no el E0, porque acá tienen concentraciones distintas. Entonces puede ser que el estaño se dé primero que el plomo porque tengo mucha mayor concentración, 100 veces más estaño que plomo. Así que tengan cuidado que esto nos puede dar una idea, pero el que me sirve para saber cuál se da primero es el EJ igual 0. ¿Sí? Así que las reacciones posibles son la reducción de plomo, estaño y hidrógeno y la oxidación del agua. ¿Sí? Esas serían las posibles. Calculo los EJ igual 0 y ven los tramposos de esta gente de la 104 en que el EJ igual 0 de hidrógeno, de estaño, es más alto que el de plomo, así que se va a dar primero estaño y luego plomo, a pesar de que el E0 era de revés, ¿sí? Esto se da porque la concentración de este en esas soluciones siempre se va. Si hubieran tenido la misma solución, sí, yo la misma concentración, ahí sí, ahí puedo, ya al ver esto, digo, este se va primero. ¿Sí? Pero entonces acuérdense que siempre el que se usa para ver cuál se va primero no es el E0, sino el EJ igual 0. ¿Sí? ¿Bien? Eso lo calculaste con la ecuación de Nernst. Ahí está, este con NERS. Bien, bien, bien. O sea que sería E0 más RT, o 0,059 si es a 25 grados en una atmósfera, sobre 2 por logaritmo de la concentración. ¿Sí? Perfecto. Sí, pero acuérdense que es el EJ igual 0, no el E0, que casi siempre coincide. Justo en este están al revés porque son muy cercanos los E0 y porque la concentración es bastante diferente, ¿no? Este 100 veces la vez. ¿Sí? Pero esos trampitos a veces aparecen en los parciales. Pero, Y bueno, acá hago lo mismo que hoy. ¿Hasta cuándo puedo depositar estaño sin que se dé plomo? Y bueno, hasta que el E del estaño llegue al de plomo. ¿Sí? Es lo mismo que hacíamos hoy con el cobre, con el hidrógeno. Entonces, ¿hasta cuándo puedo depositar estaño? Hasta que llegue al EJ igual 0 de plomo. Entonces, este va a ser el nuevo EJ igual 0 de estaño. Con ese calculo la nueva concentración de estaño. O sea, la concentración que tendría que tener el estaño para tener este valor. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Sí, se entiende. Y calculo eso y ahí consigo la concentración de estaño de 2,98 por 10 a la menos 4. Entonces va que es una buena deposición, puedo depositar un 97%. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Después nos pedían indique si se puede relacionar, esa es acá, cuál se deposita primero, el que tenga el EJ igual 0 más alto, en este caso estaño. Si se puede hacer una separación eficiente, sí, pudimos el 97%, no el 100%, pero el 97%. Y ahora nos piden determinar el mínimo pH que puede tener la solución para que el desprendimiento de gas no se produzca, o sea, que hasta para que no se dé la reacción de H+, permitiéndome retirar el 99% de los orbitales. ¿Y ahí cómo hacemos? ¿El 99% de qué se quiere retirar? De los dos metales. O sea, que yo pueda depositar estaño y plomo por lo menos en un 99% antes de que se dé la hidrógeno. Bien. ¿Sí? Y bueno, acá puedo hacerlo usar un poco la inteligencia o hacerlo nomás con todo y hago todas las cuentas. ¿Cuál va a ser el que va a tener más problema de que se deposite el 99%? El plomo. El plomo, porque es el que tiene el EJ igual 0 más chiquito.
Entonces lo puedo hacer derecho para el plomo nomás, y si el plomo se depositó 99%, el estaño seguro que se depositó más del 99%. O lo puedo hacer para los dos, y que sería esto de acá. Si se depositó el 99%, significa que la concentración va a ser la inicial por 0,01. Ahí calculo el EJ igual 0. Como ven, efectivamente podría haberlo hecho solo para plomo, y que es el que está más exigido, digamos. Y bueno, este va a ser el EJ igual 0 de hidrógeno, para que no se dé hidrógeno antes de que se llegue al 99% de depósito. Con este EJ igual 0 para el hidrógeno, calculo el pH que procesa. ¿Sí? ¿Por qué se multiplica por 0,01 ahí? Porque me piden que deposite el 99%, o sea que la concentración bajó 90, o sea que bajó la concentración en un 0,01. ¿Sí? Sí. Esto porque me pidieron que deposite el 99%. O sea que voy a tener de esta cantidad 99% depositado. ¿Sí? O sea que ya no lo voy a tener en la solución. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Y bueno, como les decía, podría haberlo hecho solo para el plomo, pero iba a tener un problema. Acá ya, como es una cuenta sola, lo puse para los dos. En que entonces, mientras esté por encima de este potencial, puedo depositar el 99% de ambos metales. Ya acá va a empezar, ya acá voy a tener un valor menor a esto, ya deposito más del 99%, pero ahora que me va a pedir. Así que este sería el mínimo valor que podría tener el potencial. Con eso lo ajusto al EJ igual 0 de hidrógeno y saco el pH. ¿Sí? O sea que con un pH mayor a 5,3 o mayor, puedo depositar el 99% de los metales. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá empieza una segunda parte de problemas. Hasta este problema íbamos haciendo, depositando de a uno, viendo qué pasaba, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos cuando se deposita más de uno a la vez en el instante inicial. ¿Sí? Este sería el problema 8. No sé cómo están de cansados. ¿Me van llevando bien? Sí, sí. Bien. Bueno, tenemos una solución alcalina que contiene sulfato de cobre, de plomo y de cadmio. Se coloca en una celda constituida por 2 electrodos de platino y se comienza a aumentar gradualmente el voltaje aplicado. Indica. Las reacciones que pueden ocurrir en los electrodos indiquen qué orden espera que se den las mezclas. Indica. A qué voltaje aplicado comienza a circular corriente por la celda y a cuál comienza a darse dos reacciones en alguno de los electrodos. Se calcula el voltaje catódico. Si se fija el voltaje catódico en menos 0,4 volts, se verifica la formación de un depósito metálico sobre el mismo. Determina qué metales se depositan y en qué proporción molar está constituido ese depósito. Nos dan como datos el E0 de agua, el E0 de agua en medio básico, el E0 de cobre, E0 de plomo, E0 de cambio, sobrepotencial para el agua, ¿sí? Sobrepotencial para los metales, o sea que todos los metales van a tener este sobrepotencial de tasa. Tanto el cobre más 2, como el plomo más 2, como el cambio más 2, van a tener este sobrepotencial. Nos dan el gamma de la película de difusividad, el pH, área de electrodos, presión en la atmósfera, temperatura 25 grados. ¿Sí? Y concentración de los metales es 0,02. O sea que en este caso sí, podría haber el E0 y ya no tendría para calcular, pero para ver cuál se va a dar primero, yo lo podría sacar de acá porque todos los metales tienen la misma concentración, todos son más 2, que es lo otro que podría cambiar, ¿sí? Y entonces no va a cambiar el orden de los E0 con los EJ igual 0. Igual siempre les conviene calcular el EJ igual 0. Bueno, ¿cómo hacemos?
Primero, las reacciones Primero las reacciones. pueden ¿Qué vamos a tener? la reducción de los metales, Ahí. Y la de hidrógeno, sí, que podría darse. Y en el ánodo, la oxidación. acción del agua. Así que esas serían las reacciones. ¿Qué más? Para el orden vemos el EJ igual 0. Ahí, segundo paso de este manual de resolución de ejercicios, el EJ igual 0 de cada uno de los metales. Nos dice acá la letra también en los datos que la resolución tiene resistencia especial, así que no va a haber el sobrepotencial ómico que vimos en el ejercicio 2. ¿Sí? Sí, si no dijera eso, en el J igual 0 tenemos que considerar la resistencia de la solución. Si no hiciera eso, tendría que habernos dado algún dato de conductividad o algo. No en el J igual 0, sino cuando empieza a circular corriente. Pueden ser dinómicos y los sobrepotenciales aparecen cuando empieza a circular corriente. No para el J igual 0. Ahí no hay sobrepotencial. ¿Sí? Bien. Bueno, reacciones posibles, entonces serían acastóicas, esta sería de nuevo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál se va a dar primero? Para eso, como recién decían, calculo los EJ igual C. Y el que tenga la menor diferencia con la del agua va a ser la que se dé primero. No sé si era Pablo que me preguntó recién, esta de vuelta. Para calcular esto va a ser el E0 más NAX, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Esta yo lo calculo con 0,059 por pH. Ahí los afiliados pasan la tendencia de Mauricio, ahí hacen toda la ecuación. Lo otro interesante es que no puede cambiar el potencial si lo hago con esta reacción o con esta. Ven que los E0 son distintos, pero también les queda distinta la cuenta. Van a ver después cuando veamos corrosión que uno lo puede calcular por un lado o por el otro y que tiene que dar lo mismo porque es una red. O sea que tiene que haber continuidad de esa red. Yo en general, aunque sea medio básico, lo calculo igual con esta. Hay algunos más fundamentalistas en psicoquímica que si es medio básico les gusta calcularlo igual. El valor tiene que ser lo mismo, después lo vamos a ver bien cuando veamos la parte de corrosión porque es una red que tiene que haber continuidad. ¿Sí? Acá la idea es hacer siempre lo más sencillo, entonces es mucho más fácil calcular el potencial a J igual 0 como menos 0,059 por pH y ya se acaba. Para eso se tienen que cumplir estas dos condiciones, ¿no? Si no, sí o sí tienen que recurrir a la ecuación. ¿Bien? Y bueno, en base a esto, ¿qué se va a dar primero? ¿Quién se va a depositar primero? La reducción del cobre. El cobre. ¿Y a qué diferencia de potencial? Y bueno, esto. 0,0637 menos 0,292. Ahí va a empezar a circular corriente. ¿Sí? Esto, de vuelta, a mí me resulta sumamente gráfico y sobre todo para ustedes que están haciendo los ejercicios por primeras veces, así lo ven más claro. Esa sería entonces la que se da primero. Para que se dé la siguiente, yo tengo que tener una diferencia de potencial más grande. ¿Sí? Esa sería entonces la diferencia de potencial para que circule corriente. Acá, si hubieran tenido resistencia en solución, este valor no lo afecta. Ahora, si me hubieran pedido cuál sería la diferencia de potencial, si circula corriente de 3 mA, ahí sí, ahí aparecen los sobrepotenciales. ¿Sí? Pero para que circule corriente, o sea, para cuando esté un IJ igual 0, ahí no aparece ningún sobrepotencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos pedía? B. Indique qué reacciones pueden ocurrir en ese electrodo, yo le digo si hay orden de que aparecen lo mismo. Bueno, primero se va a dar la de cobre, luego se va a dar la de plomo y luego se va a dar la de cambio. Hay que ver ahí si no se da antes la de hidrógeno. Ahí hay que ver cuando se escoge igual 0. Luego, ahora lo vemos igual. Indique a qué voltaje comienza a circular corriente, fue el que vimos recién, y a cuál comienza a darse dos reacciones en alguno de los electrodos.
Bueno, en este caso, como el pH era bastante básico, la de cadmio se da antes que la de hidrógeno. Así que se van a dar primero la de cobre, luego la de plomo, luego la de cadmio y luego la de hidrógeno. Vieron que con los pH que teníamos en los ejercicios anteriores, se podría haber dado esta antes que esta seguro, y de repente incluso antes que esta, ¿no? ¿Sí? Dependiendo del pH. Entonces, en este caso, para este pH, para esta concentración de iones, primero se va a dar la de cobre, luego la de plomo, luego la de cadmio y recién después la de hidrógeno. ¿Sí? Eso nos pedía entonces el orden de depósito de los metales. Ahora, ¿qué diferencia de potencial para que circule corriente o que se deposite el primer metal es esta? ¿Cuál sería la diferencia de potencial para que se deposite un segundo metal? Ahí como ahí. Ahí no tenés que hacer con los sobrepotenciales porque salís del J igual 0. Ahí está. Ahora para el segundo metal ya está circulando corriente. Así que ya, ¿cuál es el que no puedo usar de estos dos? El 292, 0,292. No, en realidad, de este lado ya voy a saber a qué potencial estoy, porque para que se dé la de plomo, Ah, claro, necesitas el otro. lo que pasa es que ahora ya no voy a estar acá, porque este no va a estar a J igual 0. ¿Sí? O sea que este no lo voy a poder usar. De este lado sí, no, este no lo voy a usar, pero ya sé qué valor voy a tener. Va a ser el siguiente, que es el de plomo. ¿Sí? Así que acá. Voy a tener. Este seguro que lo voy a usar. Ahora, para calcular cuando estoy acá, necesito saber qué corriente tengo acá. Entonces, con esta corriente vengo para acá y con esta saco el sobrepotencial. Y ahí aparece esto que no sé si discutieron en todos los prácticos, si esto está en transferencia de carga o transferencia de masa. Vieron que nos daban los datos de transferencia de masa. ¿Sí? Porque, ¿para qué preciso eso? Bueno, para saber a qué corriente está circulando en el circuito cuando yo llego a este potencial. ¿Y por qué preciso eso? Porque esa es la corriente que voy a pasar para acá y que me va a dar el potencial anódico. O sea, el catódico va a ser esto. Esto es igual que con los ejercicios anteriores. Primero se va a dar esto, mientras no llegue acá, se va a dar solo esto. Cuando llegue acá va a aparecer la segunda, como me piden. La diferencia de potencial para la segunda, el catódico es esto. ¿Sí? ¿Seguimos bien? Sí, o sea, la parte verde Ahora vamos a todavía no. Anda, ok. Ahora vamos a ir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este lo tengo, pero no sé cuál es el potencial anódico, porque como está circulando corriente, ¿sí? No va a estar acá. Entonces, preciso qué corriente tengo acá para sacar el potencial anódico. Y acá es lo que está en verde y en negrito, pero no sé dónde está muy chiquito, ¿no? Este se puede estar depositando con control de transferencia de carga, o sea, TAFE, ¿sí? O sea, este de acá, o por transferencia de masa, o sea, con FIT, que acá tengo todo para calcular, o sea, tengo la difusividad, tengo el delta, tengo la concentración, así que puedo calcular el J de transferencia de masa. ¿Sí? No sé si lo discutieron en el laboratorio esto. ¿Quieren repasarlo? ¿Se entendió? Sí, sí. Pero, ¿puede haber los dos o todavía no? ¿Cómo? ¿Puede haber los dos? O sea, los dos mecanismos al mismo tiempo o no. ¿Solo predomina uno? Y es como en cinética, vos tenés unas reacciones que están acopladas, siempre se va a dar a la de menor velocidad. ¿Sí? Acá va a pasar lo mismo. Mientras el de transferencia de carga esté por abajo de la transferencia de masa, se va a dar por TAFE. Si yo superé este valor de corriente, ya ahí no puedo aumentar la corriente porque ahí ya no depende de la corriente, ahí depende de la difusividad, entonces van por acá. ¿Sí?
O sea, TAFE lo que me diría es, si yo estuviera acá y no hubiera transferencia de masa, si no hubiera J límite, este seguiría por acá. Y estaría por acá, en lugar de estar acá. ¿Sí? O Entonces, sea que digamos que siempre que nos den para calcular el J límite, lo siempre calculamos y el que vemos. tenga menor corriente va a ser el que esté controlando, como en cinética. Siempre que el más lento va a ser el que controla la velocidad. ¿Sí? Bien, ¿Sí? sí. Ahí yo supuse en la gráfica que estaba J límite. Eso es porque la diferencia de potencial entre el cobre y el plomo es bastante grande. Igual, si ustedes hacen eso, después deben verificar. O si no, pueden calcular si el cobre está a J límite cuando llega al J igual 0 de plomo. Eso como quieran. Yo cuando hay mucha diferencia ya le encajo de una que esto se cumpla. ¿Sí? Pero por ejemplo, si hubiera plomo y estaño o alguno que está más cerca, ahí tendría que calcular si efectivamente se cumple. Igual se entendió esto de la transferencia de carga y demás, esto es de vital importancia para después. ¿Sí? Sí, Sí. Ya. Voy a empezar por transferencia de carga. Esto va a ir aumentando la velocidad de la reacción, voy a ir disminuyendo la concentración del ion cerca del electrodo hasta que llegue a que esa concentración es cero. Ahí, entonces, ya no depende del voltaje, sino que va a depender de que difundan esos iones. ¿Sí? Si no hubiera ese problema, esto seguiría aumentando. La corriente que tendría, por ejemplo, si sigo esa gráfica, estaría por acá. Como antes de eso ya tengo cero de concentración cerca del electrodo, ya ahí pasa a ser controlada por transferencia de masa. Ya pasa a ser controlado por phi. Que este valor ustedes lo pueden sacar de entrada, porque este no depende del voltaje. Tienen la concentración, tienen la difusividad, tienen el gamma, ustedes pueden sacar este J límite de entrada, pueden saber cuánto vale este valor. ¿Sí? Lo que no pueden saber a priori es si cuando estoy acá, este está J límite o no. Eso sí tienen que calcular. ¿De acuerdo? perfecto. Después sí, después que tengo esta intensidad, la paso para acá y con la ecuación de sobrepotencial del agua calculo cuál es el J distinto de 0 para el agua. Entonces el J límite este lo puedo sacar antes de entrada, o sea, puedo poner reacciones posibles de J igual 0 y J límite lo puedo calcular de entrada, ¿sí? Porque este no depende del potencial. Ahí está. Así que esta sería la corriente si este tuviera J límite, ¿sí? Lo que no puede pasar es que yo ponga una corriente mayor a esta, porque ahí no puede pasar, ahí ya va a estar controlado por masa. Podía haber pasado que el cobre no hubiera llegado a esta corriente cuando llega a este J distinto de 0. Entonces ahí sí estaría por control por transferencia de carga. ¿Sí? Acá yo ya lo supuse porque la diferencia es grande. Pero en realidad podemos calcular qué corriente tendría el cobre si estoy a este potencial con transferencia de carga, o podría calcular a qué potencial se empieza a dar el fenómeno de transferencia de masa. ¿Sí? Si hago esto, que fue lo que yo hice acá, tenemos que verificar que estoy a J límite. ¿Cómo verifico? Y bueno, pongo acá el EJ distinto de 0 de cobre, que va a ser, como yo quiero evaluar este punto, el EJ igual 0 de plomo, y calculo qué J tendría si hubiera estado en Tafel, o sea, si esto hubiera seguido por acá, como lo decía hoy. ¿Sí? Esto es hacer esto, ¿no? Es como olvidarme de esto y seguir por acá. Y calculo qué J tendría acá, el EJ distinto de 0 de cobre, si no hubiera tenido en cuenta la transferencia de masa. Ven que les da una corriente altísima, hacia que mucho antes de llegar acá se produjo la corriente libre. Ahí compruebo que estoy a J. ¿Sí? De vuelta, ¿se entendió? Después esto va a ser así, todo mecánico, pero ahora que es la primera vez que lo ven, no sé si quieren que se los haga de vuelta. Está bien por mí. ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, lo otro que podría hacer es haber calculado a qué potencial se va a dar la J límite.
¿Y ahí cómo haría? O sea, este punto de acá. ¿Cómo lo calcularía? Suponés esa J límite que te dio y la metés en la de... Brilla. Ahí está. Pongo esta acá y calculo qué potencial tendría. Y ahí calculo ya este punto. Si este punto es más alto que este, significa que antes de llegar acá llegó a la J límite. Si este punto es menor a este, significa que cuando llegue acá todavía no estoy en la J límite. O sea que son las dos formas, las dos maneras de hacerlo. ¿Sí? Eso como queda. Pero tengo que comprobar si estoy en J límite o no, porque después esa corriente la preciso para traerla para acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí Sí. calculo L0 de LJ distinto de 0 para el agua, que en este caso no hay inconveniente porque es una única reacción, así que esta es la corriente de catódica, es la misma corriente que la anódica. Lo que puede tener complicación acá, por ejemplo, el último ejercicio que tenían repartido, las áreas eran distintas. Y acuérdense que lo que es igual es la intensidad, o sea que la misma intensidad de acá es la de acá. Si esto lo calculan en J, tienen que tener en cuenta que tienen que pasar la intensidad. En este caso las áreas eran iguales, así que ahí no hay inconveniente. ¿De acuerdo? Sí. Ahí entonces ese es el delta B para que circule, para que haya más de una reacción en un electrodo, en este caso de vapor. ¿Sí? Bien, y la parte C nos pedía calcule el voltaje catódico si se fija en menos 0,40 volts. No, perdón, calcule el voltaje. No, cuando el voltaje catódico se fija en 0,4, o sea que acá me fijan el potencial catódico, menos 0,40 volts. ¿Sí? Y se verifica que hay un depósito. Determino qué metales se depositan y en qué proporción. ¿Sí? Y ya con esto los dejo, porque si no me van a matar. Ah, no sé si después quieren salir y me dicen, yo no tengo problema. Bien. Entonces, lo que va a pasar en la parte C es esto. Me fijan el potencial acá, en 0,4, que no sé por qué no apareció. Sería este de acá. Si me fijan el potencial en 0,4, si lo ven acá, ¿sí? ¿Qué reacciones se van a dar si tengo el potencial catódico en 0,4? Reducción del cobre y del plomo. Ahí, se va a dar esta, que es mayor a menos 0,4, se va a dar esta, que es mayor a 0,4, no se va a dar esta. ¿Sí? Porque para que se dé esta debería llegar a menos 0,453. Y tampoco se va a dar la hidrógeno. ¿Sí? Aunque esa no afectaría el depósito porque me están pidiendo lo que se deposita. ¿Sí? Así que voy a tener depósito de plomo y de cobre. Pero me están pidiendo en qué proporción además. Y ahí cómo le saco. ¿Cómo? ¿Qué te están pidiendo? Además, en qué proporción se deposita. Ah, Y bueno, el cobre ya vi que cuando llegó acá ya estaba en J', así que a menor potencial más va a estar a J'. Así que a qué velocidad se deposita el cobre ya lo tengo. Ahora lo que tendría que ver es si el plomo a ese potencial también está J'. ¿Sí? O sea que tendríamos que hacer lo mismo que hoy hicimos con el cobre con el plomo. ¿Sí? si está J límite, entonces quiere decir que se depositó todo. No, que se está depositando a esa corriente. ¿Sí? Ok. O sea que cuando yo baje por acá el potencial, después de este punto se deposita a esta velocidad, a esta corriente. No puede aumentar esta corriente, porque ya llegó a su potencial. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Entienden? Sí, pero ahora me pregunta, ¿a qué proporción se deposita? Claro, pero ahora para saber qué proporción se deposita, preciso saber la del otro, la del plomo, que también se deposita. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice con esto, ver si está a J límite o si está a otra corriente. ¿Sí? Ahora, está claro que el cobre, después de este punto, se deposita a esta velocidad. No importa si estoy acá, acá, acá o acá, que es lo que me pide. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? Sí.
Entonces ahí la de cobre la puedo sacar. Se va a depositar a esta velocidad, ¿no? La J límite por la difusividad por la constante de fuerza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después de este punto voy a tener esta corriente. Con esa corriente puedo sacar la velocidad. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Tengo que ver si el plomo hace lo mismo. Entonces, si el plomo hace lo mismo, se va a depositar a esta misma velocidad y entonces la proporción va a ser 50-50. Acuérdense que se mueve. Si fuera en gramos, ahí tendría que tener en cuenta el peso molecular. Entonces tengo que ver si el plomo está a J límite cuando llego al 0,4, menos 0,4 que era como te digo. ¿Sí? Entonces veo en menos 0,4 cuál sería la J de plomo si estuviera en tajo. Ven que me da de vuelta un disparate, así que de vuelta el plomo también va a estar a J límite cuando llegue a menos 0,4. ¿Sí? O podrían haber hecho, como yo les decía, ponen acá como incógnita, acá ponen la J límite y ven en qué potencial el plomo llegó a J. Eso es como queda. Consulta. La J límite del plomo, ¿por qué son iguales con la del cobre? Son iguales por lo siguiente. O sea, estaban los datos ahí. Sí, ahora está llegando ahí. Ven que la concentración es la misma, la difusividad es la misma, el delta es la misma. Ah, ok. Si no, podrían ser distintas completamente. En este caso la difusividad es la misma, el delta es el mismo y la concentración es la misma. Y la carga es la misma. Eso también. Si el N fuera distinto, también sería. ¿Sí? Sí, ¿y no debería estar como que a la misma altura? No, porque acuérdense que se suma. Eso es Ah, importante. Esa es una error común que se comete en la información. Brillante lo suyo porque ahí se anotó para reafirmar. ¿Sí? O sea que cuando se empieza a dar la de plomo, esta ya se está dando. Así que ahora esta tengo que sumarla. ¿Sí? bien. O sea que este valor es el mismo que este por lo que vimos recién, o sea, porque el N, la difusividad y el delta son los mismos, ¿sí? Pero ya casi estoy acá va a circular la suma de los dos. ¿Sí? Por eso tenía esto para acá. Cuando yo hago acá ahora, si yo quisiera sacar el delta B, para pasar la corriente de acá tengo que hacer la suma de esto más la de esta, ir para acá y recién ahí venir para acá. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, como los dos se van a depositar a la misma velocidad, voy a tener un 50% de cada uno. ¿Sí? Ambos se depositan a la misma velocidad. ¿Sí? Ahora, lo otro importante, la otra diferencia con los ejercicios anteriores era, vieron que hoy depositábamos este primero y veíamos cómo hacíamos cuando llegábamos acá. ¿Sí? ¿Sí? Sí, como que con otras condiciones de potencial, No. digamos. Ahora, ¿qué pasa si yo de entrada ya fijo este valor? O sea, sería este valor y este, ¿no? Pero acá lo que me importa estoy evaluando acá, ¿no? Si ya fijo este valor. Si ya fijo este valor o cualquier valor que esté por acá, de entrada se van a dar las dos reacciones. No es que se da esta primero y después esta. ¿Sí? Si yo fijo el potencial acá, de entrada se van a dar estas dos reacciones. Si yo agarro y hago diferencial, y hago primero, la llevo hasta acá, entonces sí, primero se da esta y después esta. Pero si ya pongo el potencial acá, ya no se van a dar las dos reacciones. Por eso el depósito es en la misma proporción. Y ahora, ¿sí? ¿Se entendió que eso es diferente a los ejercicios que habíamos visto hasta ahora? Vieron que hasta ahora habíamos hecho. Primero depositábamos uno y después el otro. Ahora, ¿cómo hago eso? Y bueno, tengo que poner un potencial entre acá y acá. Si yo de entrada ya pongo un potencial menor a los dos, se van a dar las dos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto.
Y bueno, se van a dar a la misma velocidad por eso también, porque como de entrada se van a dar los dos, y las dos están las J límites, las J límites son iguales, entonces el depósito en moles es 50% de plomo, 50% de plomo. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo harían para calcular el delta B aplicado? Como bonus track. ¿Para qué situación? Para esto, para el menos 0,4 volt de potencial catódico. O sea, en realidad con el ejercicio cumplimos, ¿no? Nos pedía esto, ¿no? Sí. Hay que calcular el EJ diferente de cero para la reducción, ¿no? Para la oxidación. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Con la El intensidad catódico va a ser esto, ¿no? Porque es el que me dice, que me fijó ahí. Falta la nota. O sea, de la corriente, ¿y qué corriente uso? la suma, ¿no? La suma de las dos. O sea que cuando use café de acá para el agua, tengo que poner 82,7 por 2. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahí va, eso fue lo que hice acá. Bien. Bueno, ya estamos en menos cuarto. No sé si quieren hacer otro más, quieren dejar por acá. Como quieran. ¿Cómo están? ¿Muy saturados? ¿Mucha información nueva o vienen bien? Yo me tengo que ir, pero Bueno, Yo también me tengo que ir. entonces cortamos por acá. La idea va a ser que el que viene vamos a hacer estos otros. Este ya es de examen, aunque este ya estaba repartido, y estos ya son todos de examen. ¿Sí? Está. Si pueden verlo primero para ver si pudieron más o menos resolverlo mejor. Bueno, Daniel, este seguimos video lo así suben después. ¿seguimos así en vivo o prefieren ver el video nomás? a mí me gusta el vivo, pero está. Hay veces que no me puedo conectar, entonces tampoco voy a dejar a toda gente. Yo prefiero en vivo también. Bueno, no sé qué me preguntabas, Pablo. No, si este video después lo suben al aula, ahí al Eva. Este lo grabé, más voy a dejar de grabarlo ahora. Sí.